Estamos aquí en Puerto Rico, ya tú sabes. Encerrado, ¿y usted? Pláticas en tiempos de pandemia, un espacio para conversar entre amigos. Hoy con un gran amigo. Conversaciones sencillas y francas. Con pastores, líderes de alabanza, líderes cristianos y mucho más. No te lo perdás porque cada plática trae algo especial. Comenzamos Pláticas en tiempos de pandemia y mi invitado especial el día de hoy es... Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero Amigos y amigas, gracias por estar una vez más en Pláticas en tiempos de pandemia. Y hoy nuestra plática es con un ministro del Señor, un cantante, un adorador, Abel Zavala, que ya hemos conocido hace muchísimo tiempo, desde su primera producción allá por el 2002, ¿verdad, Abel? 2002, creo, sí. Jesús, mi fiel amigo. Sí, Carlos, en el 2002 fue que iniciamos pues grabando. En realidad yo ya había colaborado en algunas invitaciones y bueno, la mayor tiempo había cantado en el grupo de la iglesia local, pero sí, en el 2002 fue cuando Vástago me dio la oportunidad, me dio el privilegio de grabar estas canciones y ahí inicia todo, ¿no? Chavalo, como decimos aquí en Nicaragua. En México le dicen chavo. Sí, tenía yo 23 años por ahí. 23, sí, 24 años. Chiquito. Luego en el 2008, Guárdame en tu presencia, ¿verdad? Sí. Exactamente, en el 2004. 2004. Guárdame en tu presencia. Ajá. Ok, perfecto. Y después, bueno, en el 2009, Listo para tu encuentro. Y Ven a mi casa, 2016. Ahí sí estoy bien. Sí, 2016. Ah, ok, perfecto. Ahora sí. ¿Cuánto tiempo pasó, no? Casi ¿Cuánto tiempo? Muy bien, Abel, la primera pregunta obligada en esta plática es, ahora que todo el mundo está parcialmente encerrado, digo parcialmente porque algunos países ya están como levantando las cuarentenas, otros ni siquiera pusieron alguna vez cuarentena, otros ha sido siempre parcial, pero particularmente vos con tu familia, con la gente con la que convivís, ¿cómo la han estado pasando en este momento? Bueno, dentro de todo lo malo que está sucediendo, dentro de todo esto del virus, yo creo que se pueden rescatar cosas muy buenas. Uh-huh. La primera cosa que yo podría compartir, de acuerdo a nuestra experiencia, Carlos, es que Dios tiene control de todas las cosas. A Él nada se le sale de control. Él es Dios, Él es nuestro creador, el creador de este mundo. Y al parecer esto es como una película que obviamente fue creada por un productor, y el productor vendría siendo Dios, pero él no está en la película, él está fuera de la película y él ya sabe el principio y el fin. Él es el principio y el fin. Así que más bien nosotros tenemos que estudiar a fondo su palabra para darnos cuenta, pues sí, aprender cómo comenzó la historia, pero también cómo va a terminar la historia. Porque cuando la gente comienza a experimentar cierta incertidumbre y un virus y esto, y se espanta, pues obviamente le hace falta conocimiento de la palabra y le hace falta profundizar en esta historia en la cual Dios ya sabe el principio y el fin. A Él no se le sale absolutamente nada de control. Él es el que mueve las fichas, Él es el que tiene todo planeado. Entonces, entiendo que Él puso pausa de alguna manera a nuestras actividades para poder retomar las cosas que son importantes y dejarlas urgentes. Es decir, Carlos, y yo creo que te vas a identificar con esto, los que están escuchando también, este sistema nos atrapa tanto, nos absorbe tanto, nos persigue tanto, que nos acostumbra a ir por las cosas urgentes y dejar las importantes, ¿sí? Descuidamos nuestra relación con Dios,
descuidamos nuestra relación con la familia, descuidamos las cosas que son importantes, como el descanso, el disfrutar de la vida y el tomarse una taza de café con nuestra pareja y platicar de diferentes temas. Y mira, yo acabo de guardar una casa de campaña que construí dentro de nuestra recámara principal, ¿sí? ¿En serio? La recámara de papá y mamá. Nosotros tenemos 4 hijos y nos llevamos 15 días acampando dentro de nuestra recámara con nuestros hijos. Tengo un hijo de 13 años, otro de 10, tengo una nena de 6 años y otro chiquillo de 3 años. Entonces, detalles así como antes de acostarnos, el platicar con ellos, poner música de adoración y orar con ellos, y algo muy sencillo, o sea, Sí, y sí, escuchar su corazón. Oye, ¿cuánto tiempo ha pasado que a veces no dedicamos tiempo a estas pequeñeces, pero te enseñan cosas muy profundas? Y en realidad Dios quiere que lleguemos a recuperar lo importante y dejar un ratito lo urgente. No es que no sea importante las cosas que tenemos que hacer allá afuera, pero se nos olvida que tenemos cosas más importantes como una comunicación con Él y comunicación con nuestra familia, ¿no? Sí, sí. Y como dice aquella canción de un cantante que todos conocemos, si me olvido de ti, se acaba todo. O sea, ¿de qué nos sirve tener absolutamente todo o ir por lo urgente si lo principal no lo tenemos, ¿no? Que es el Señor, su palabra, ese alimento espiritual que nos ayuda a mantener un balance en la familia, en la casa, ¿no? Entonces, te digo, dentro de todo lo malo que sucede afuera, a los que estamos en el camino del Señor podemos recuperar cosas que son muy buenas, como el estudio de su palabra, el conectarnos de nuevo con Él, y conectarnos con la familia. Se me viene a la mente, Carlos, un pasaje que todos hemos leído y dice, queda en Salmos, así decía el salmista, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Amén. Cuando tuve la oportunidad de ir a Tierra Santa y me llevaron a las cuevas de David, en esta montaña, Carlos, hay varias, pues, aparte de ver las cuevas, hay varias corrientes de aguas. Ves a estos animalitos que son los ciervos, que son unos como tipo chivos, o no sé cómo se le dice en Nicaragua, pero unos animalitos así como chivos o como cabras. Cabras. Que tienen unos cuernos y es curioso porque de repente pues los ves parados así en las montañas, pero bajan inmediatamente hacia las corrientes de las aguas, pero bajan porque son perseguidos. De repente te das cuenta de que están siendo perseguidos, que están siendo presa de otro animal que los quiere devorar, que los quiere matar. Y cuando ellos se sumergen en las aguas, porque viene a ser su refugio, su olor cambia, es su escondite, es su lugar, es el lugar donde ya dejan de ser presas, donde ya dejan de ser perseguidos, ¿no? Ahora, ¿cómo aplica esto a nuestra vida? Y tiene que ver con lo que estoy platicando ahorita. Nosotros vendríamos representando ese siervo. Ahora entiendo por qué David escribió esto. Nosotros representamos ese siervo. Y corremos todo el tiempo en la vida porque este sistema nos persigue constantemente. Este sistema nos quiere atrapar, nos quiere devorar. Ahora, entiendo que cuando la Biblia habla de las aguas, está hablando de su palabra. En muchas citas se refiere a la palabra de Dios. Las aguas representan la palabra. Entonces, como siervos perseguidos por este mundo, por este sistema, tenemos un refugio y es su palabra. Y esa palabra, sus promesas, viene a ser lo que nos produce descanso, viene a ser nuestro refugio en medio de un mundo en el cual se vive en caos en este momento, ¿no? ¿Cuánta gente no está ahorita, como te digo, en incertidumbre, en inseguridad, en temor? No sabe qué va a pasar. Veo los mercados haciendo la gente fila, los mercados abarrotados, ¿sabes? No hay comida, pero se nos olvida, Carlos, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Sí. Tenemos
una manera de alimentar a nuestra familia todavía mucho mejor que el alimento espiritual. Claro que el alimento espiritual se necesita, pero qué hermoso cuando entendemos que nuestro refugio es su palabra, que nuestro refugio es Él. Amén. Y podemos alimentar a nuestra familia en este tiempo de temor, de incertidumbre, de duda. Podemos alimentarlos con el mejor alimento, con el cual nunca vamos a poder a tener hambre. Y este alimento nos quita todo estrés, toda incertidumbre, toda duda, todo miedo, todo temor, y Amén. nos produce descanso, ¿no? Así que te resumo en esta palabra. Lo que hemos vivido en 3 meses es un refugio en medio de un mundo que vive en caos, y claro, el Señor estando con nosotros, ¿no? Amén, amén. Solo te hago 2 comentarios respecto a eso. Primero, que toda la razón. Algunos nos ha tocado convertirnos literalmente ahora en el pastor y maestro de escuela dominical de nuestros hijos, ¿verdad? Porque estábamos acostumbrados a que los mando a la iglesia y ahí el maestro que se encargue de enseñarle las verdades bíblicas. Ahora es cuando estamos por ahí pastoreando literalmente y dándole las lecciones de escuela dominical a nuestros hijos. Me ha tocado también. Hacía un chiste hace la semana pasada, estaba haciendo una entrevista con Luis Santiago y hacíamos el chiste de que ahora es cuando en la casa el hombre le dice a la mujer, amor, ¿desde cuándo tenés ese lunar? ¿Desde cuándo comes de esa forma? Porque ahora es cuando nos estamos conociendo, porque probablemente muchas parejas tenían mucho tiempo de no convivir y de no platicar y conversar tanto, ¿verdad? Ese comentario quería hacerte. Y segundo, hablando acerca de la palabra, de que es nuestro refugio. Meditaba hace unos días en este pasaje de Santiago, capítulo 1, verso 21. Dice Santiago, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si hay algo que tenemos que abrazar en este tiempo, es la palabra. Pero antes de abrazar la palabra, dice Santiago, antes de abrazar la palabra, desechen el resto. No podemos abrazar la palabra y seguir abrazando nuestros temores, abrazando la malicia, como él lo dice, sino que desechando todo eso, ahora sí, abrazo la palabra, que es la que me sustenta y la que puede salvar vuestras almas, dice Santiago. Así es que es fundamental. Y es que estoy haciendo como un tiempo de purificación, ¿no? O sea, dejar un poco nuestras actividades, todo lo que vemos allá afuera, y obviamente el Señor siempre está en los hogares, ¿no? Cuando le damos ese lugar, cuando viene a ser el centro del matrimonio, el centro de la relación con los hijos, el centro de nuestro corazón, Él nos purifica en el hogar, no nos purifica allá afuera. Aquí con la familia es donde trata con nosotros, donde está presente. Así que, bueno, pues hay un pasaje precisamente, Carlos, y así rápidamente te lo leo, y es algo que también yo creo que muchos han vivido y te vas a identificar con esto. Dice, bueno, esto queda en Salmos 91 y dice, Señor, a lo largo de todas las generaciones tú has sido nuestro hogar. Y bueno, pues una vez más, no tan solo las generaciones pasadas que son pueblo de Dios lo han experimentado, sino ahora en este tiempo difícil nosotros también hemos experimentado, independientemente de lo que se vive afuera, que el Señor es nuestro hogar, ¿sí? Que ese es un tiempo en el que quiere desarraigar todo lo que no sirve para purificarnos y alimentarnos con las cosas que son eternas, ¿no? Con su palabra. Así que... Sí. Te voy a decir, como te estaba diciendo una noche de estas, Gadiel Espinosa. Cuate. Compa, compa, ¿qué tal si cantamos algo, compa? Ayer hice un live con Gadiel. Sí. Fue un tiempo muy bonito. Sí, no, especial. La gente ha sido muy, muy bendecida por muchos años con esta hermosa canción, Jesús, mi fiel amigo. Y creo que podemos cantarla. ¿Cómo no? Claro que sí. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que
callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Aleluya. Yo recuerdo haber escuchado esta canción tantas veces en congresos, ministerios de alabanza, interpretándola en las congregaciones, escuchando el disco. Y era una canción, y ha sido hasta hoy una canción, que inyecta determinación, ¿verdad? Aparte de exaltar la figura de Jesucristo, pero el hecho de utilizar la frase de no quiero volver atrás, creo que era una canción para afirmar los pasos y afirmar la fe y decir yo de aquí no me muevo. Y cuando pienso en esa canción y pienso en las veces que la escuché, pienso en las veces que fui ministrado en diferentes eventos y en mi congregación también, pienso en eso, en la determinación que traía y que sigue trayendo hasta hoy esta canción para continuar marchando. Y recién acababas de cumplir los 20, ¿verdad? Cuando compusiste esta canción. Sí, acaba de cumplir como 20 años y bueno, estábamos en una escuela de preparación para el ministerio. Era un curso intensivo de 3 meses y era de puros jóvenes. Y en sí la intención de la escuela era sacar de nosotros todo lo que no servía y poner en nosotros hábitos para dar buen fruto, ¿no? Así que 2 semanas antes de que terminara la escuela, después de haber experimentado la presencia de Dios y a través de la palabra, de la oración y de tiempos de alabanza increíbles, de diferentes maestros que venían y nos enseñaban, nos compartían, además viajes misioneros donde experimentamos cosas sobrenaturales, pero algo muy hermoso que vivimos en 3 meses. Es cuando nace esa canción antes de que termine la escuela, diciendo el Señor, te hemos conocido, hemos estado contigo y ya va a acabar la escuela. No queremos volver atrás, no queremos volver a vivir esa vida pasada que vivíamos. Queremos regresar a nuestra casa, sí, a nuestras actividades, pero viviendo una vida diferente y siendo luz a nuestra generación. De ahí sale Jesús, mi fiel amigo. Recuerdo que le escribí con un estudiante, y, bueno, entre los dos fue que sacamos esta canción. Nunca pensamos, la verdad, que Dios fuera a usar esta canción para bendición de mucha gente. Y como tú dices, sí, es un privilegio el que se haya quedado como una de las canciones ahí en la historia, ¿no?
Amén. la iglesia. Y una de las cosas que yo particularmente siento que me frustran de todo este movimiento de redes sociales, que es de mucha bendición, ahora ha sido de muchísima más bendición para la iglesia, pero siento que el Internet y las redes sociales han provocado que muchos jóvenes de 20 a más años, imagínate en tu tiempo, 20 años escribiendo una canción de tal profundidad, contrastándolo con hoy, unos jóvenes de 20 a 25 años, lo único que se podrían adjudicar su autoría son algunos memes. Porque de repente perdemos el norte, perdemos el enfoque. Decimos, estoy demasiado joven como para tomar las cosas tan en serio. Estoy demasiado chavalo como para involucrarme de lleno en la iglesia, pero realmente yo he escuchado tu testimonio en otras entrevistas y me impacta eso, el hecho de que desde los 12 años estar involucrado en la iglesia y fue esa disciplina tuya, esa determinación, ese llamado de Dios que luego abrió muchas puertas, porque también sé que fue en un evento que mientras cantabas tus canciones, conociste a Jesús Adrián, que también estaba en ese lugar, y escuchó tus canciones, que fue como entraste a Vástago. Dicho sea de paso, ¿qué canciones escuchó Jesús Adrián en esa ocasión que le llamó tanto la atención como para luego invitarte a ser parte de la familia de Vástago? Bueno, precisamente fue Jesús mi fiel amigo y Enamórame, palabras de verdad, que, bueno, en ese tiempo, después de venir de la escuela, el pastor nos invita a trabajar, o me invita a trabajar tiempo completo en la iglesia, pero yo pensé que era para formar parte del grupo Alabanza o algo, y no, era para hacer el aseo de la iglesia. Así que él me invita un día sin decirme cuál iba a ser mi trabajo, pero al primer día de trabajo él me dice, bueno, agarra la escoba y utensilios de limpieza, y ese fue mi trabajo. Así que yo no estaba muy contento con eso, Carlos, pero fueron de los mejores tiempos de mi vida, porque fue un trato de Dios, a pesar de haber salido de la escuela, todavía fue un trato más profundo. Pero ahí nacieron todas estas canciones, o sea, Jesús mi fiel amigo, bueno, Jesús mi fiel amigo nació en la escuela, pero las demás, lo que formó el disco Jesús mi fiel amigo en sí, que es Enamórame, palabras de verdad, algunas otras canciones que vienen en ese disco, nacieron en el aseo de la iglesia. Tiempo después viene Jesús Adrián a grabar un disco llamado Con Manos Vacías. Ajá. Durante un congreso de adoración que hizo allí en la congregación, en la ciudad donde vivía, y escucha estas canciones del grupo local, porque a nosotros nos dejaron tocar 15 minutos antes de una conferencia de él, y al escuchar Jesús mi fiel amigo, Enamórame, estas canciones, les dice al pastor, ¿y esas canciones de dónde las sacaron? ¿De quiénes son? Dice, son de un muchacho llamado Abel que hace aquí el aseo de la iglesia, ¿verdad? Y después fue que trato de perdón que te interrumpa, pero se me viene a la mente David, sí, el más chavalito de todos, el más jovencito de todos, el limpia, el que cuida las... Pues a mí apenas me estaba saliendo el bigote, mano, ahí, todo flaquito, y por ahí, no, así aquel chavalo, ¿verdad? Sí. Y a las 3 semanas habla con él y dice, oye, ¿qué va a pasar con esas canciones? ¿Qué va a pasar con ese muchacho? Y le dice el pastor, pues, ¿qué tienes en mente? Y dice, yo quiero apoyar el sueño que Dios ha puesto en este muchacho. Y por trato de ellos dos, entro yo directamente a la compañía de Vástago, y es que comienzan a calendarizar el sacar un disco llamado Jesús mi fiel amigo, ¿no? Entonces, el recibir esa noticia, pues, imagínense, algo que no esperaba. Sí. Y fue un sueño, ¿no? Ya pasaron 10 años, ya ahorita no estoy con la compañía de Vástago, pero en realidad me siento muy agradecido que Dios en aquel tiempo haya usado a una persona como Usayán para apoyar esto que Dios había puesto en mis manos, y hasta la fecha es algo que me ha cambiado la vida, ¿no? Servir al Señor a través del canto. Amén. Hay otra canción que ha marcado muchísimo generaciones. Hijos que a lo mejor crecieron sin padre se identifican mucho con la canción El padre que siempre soñé. No sé si podemos escuchar un poquito de esa canción, porque de verdad que me gustaría hablar un poco de la historia de esa canción. En nuestros países latinoamericanos, Abel, y yo creo que lo sabes, en nuestros países hay otra pandemia que es la de madres solteras, la de hijos sin padres, o la de hijos con padres ausentes, presentes, digamos físicamente, pero ausentes de la vida de sus hijos.
y es natural. No sé, no me voy a aventurar a dar una estadística, pero hay muchos muchachos que vos los encontrás y te dicen, yo crecí solo con mi mamá, solo con ella. Mi papá se fue o la abandonó, etcétera. Y entonces no sé si podemos cantar un poquito de esta canción y luego platicar un poco acerca de la historia. Claro que sí. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde el principio, me has visto crecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo y a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer, me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Amén. Yo no tengo la menor duda que esta es de las canciones, wow, que más ministran el corazón de los hijos sin padre y no solamente de los hijos sin padre carnal, ¿verdad? Sino de los hijos alejados de su Padre Celestial. Abel, ¿cómo nace esta canción? ¿Cuándo la escribiste y cuál es la historia detrás de esta? Bueno, sabes que, Carlos, cada canción tiene una vivencia. De hecho, yo me siento al piano a querer escribir algo y no me sale nada. Muchas veces me he frustrado. Pero siempre que he logrado escribir algo es porque Dios me enseñó algo, porque Dios habló a mi corazón algo, trató algo conmigo. Y esta canción de El Padre que siempre soñé no hubiera sido escrita si Dios no hubiera hecho el milagro de la restauración de la paternidad en mi corazón. Así que, bueno, yo crecí con un padre ausente y lamentablemente el enemigo me había engañado, porque cuando venía a mi mente la palabra padre no era algo bueno. Yo la imagen que tenía o el concepto que tenía de la palabra padre era de acuerdo a la vivencia que tuve. Entonces, si tuve un padre ausente, yo siempre pensé que Dios era alguien lejano y totalmente indiferente y desinteresado de mi persona. Y bueno, pues eso es lo que yo percibí de un padre terrenal, estuvo ausente. Uh-huh. Así que eso me hizo crear esa imagen acerca de Dios Padre. Entonces, por otro lado, mamá tenía que salir a trabajar y me dejaba con mis abuelos. Y mi abuelo, pues, fue una persona que yo quise mucho. O sea, de hecho, a mi abuelo yo le decía papá o apá, como se dice en México. Ajá. Igual a mi abuela le decía mamá o mamá. Y también fueron como mis padres, pero la crianza que yo recibí de parte de mi abuelo en muchas ocasiones fue dura, fue severa. Entonces esto me hizo también pensar que Dios Padre era alguien severo,
castigador, vigilante. Si por un lado no me ayudaba tener un padre ausente, mi papá biológico ausente, por otro lado tampoco me ayudaba la crianza de mi abuelo, ¿no? Y esto, Carlos, me hizo formar una barrera que impedía que yo me relacionara con Dios, ¿sí? O sea, inclusive mamá me llevaba a la iglesia de que estaba chico y ella me decía, Abel, tú sí tienes un padre, tú no careces de una figura paterna, Dios es tu papá. Yo no quería escuchar esas cosas, ¿no? Porque los dos ejemplos que yo tenía aquí en la tierra no habían sido muy buenos, que digamos. Así que esto formó una barrera que impedía que yo me relacionara con Dios. Ahora, de que fui a la iglesia desde chico, sí, fui a la iglesia desde chico y yo veía a Jesús de acuerdo a otras necesidades, pero no en esta de la paternidad. Es decir, yo vi a Jesús como mi amigo, ahí tenemos Jesús, mi fiel amigo, vi a Jesús de acuerdo a otras necesidades, como mi amigo, mi salvador. Me acostumbré, Carlos, yo creo que varios te van a identificar con esto, me acostumbré a abrazarme de la cruz, pero no avanzar hacia los brazos del Padre Eterno. Es decir, entendía el sacrificio que hizo Jesús por mí en la cruz, me sentía agradecido y me siento agradecido por ir por mí a la cruz y pagar por mi pecado, por mi maldad. Y esto producía en mí las ganas de servirle, de dar mi tiempo para Él, pero seguía abrazado de la cruz sin avanzar hacia la paternidad de Dios. ¿Por qué? Porque esa área de mi vida no estaba restaurada. Entonces, entiendo yo a través de la palabra que la intención de Jesús era que yo viviera agradecido por el sacrificio que Él hizo en la cruz, pero que corriera hacia los brazos de mi Padre eterno, ¿sí? Y disfrutar ya de mi caminar en el Señor, en esta vida cristiana. Pero no fue así. En muchas ocasiones que Dios quiso tocar a la puerta de mi corazón para restaurar la paternidad, simplemente era un tema que yo no abría a nadie por el dolor que me había causado. Y bueno, quiero decirte que a la edad de 20 años todavía yo no conocía a mi papá. Si nos hubiéramos encontrado en la calle, pues jamás nos hubiéramos reconocido, porque mis padres se separaron antes de que yo naciera. Papá batallaba con el alcoholismo, mamá estando embarazada un día es golpeada, agredida por papá, y a partir de eso mamá dice, yo ya no quiero volver a ver a este hombre, así que mis abuelos protegen a mamá, es todo en historia, los separan, ya nunca se vuelven a ver. Pues cuando yo nací ya papá ya no estaba ahí en casa. Entonces pasan 20 años y yo no conocía todavía a mi papá. Recuerdo que nosotros vivíamos, Carlos, en unos departamentos donde mamá rentaba a media cuadra de ahí de su trabajo. Y enfrente de donde nosotros vivíamos había unos laboratorios, o en el segundo piso otros departamentos en renta. Bueno, pues resulta que mi papá llegó a vivir enfrente de donde nosotros vivíamos. Llegó a rentar esos departamentos con su esposa y sus 3 hijos. O sea, después de 20 años, papá se da cuenta de que nosotros vivíamos en los departamentos del frente, sin saber él antes, Es decir, un día en la mañana, ya viviendo ahí, papá se da cuenta de que mamá vive ahí. Ve salir a una señora y dice, caray, esta señora yo la conozco, es mi ex esposa, ¿no? Habían pasado 20 años que no la veía, pero la reconoce. Y luego me ve salir a mí de la misma puerta, del mismo departamento, y se queda pensando, este debe de ser mi hijo, este debe ser mi otro hijo. Así que inmediatamente, sin dudar, habla con mi medio hermano y le dice, este es tu medio hermano, ve y alcánzalo, corre, ve por él, explícale que tienen la misma sangre, que tienen el mismo papá, dile que estamos viviendo enfrente de su casa. Entonces, cuando yo voy caminando, esa mañana me alcanza un jovencito como de 15 años, yo tenía como 20, volteo y lo primero que él me dice es, oye, es que tú y yo somos medios hermanos. Imagínate, para mí fue un shock, o sea, él diciéndome que teníamos la misma sangre, que teníamos el mismo papá, que mi papá estaba viviendo enfrente de donde yo vivía, sin saber, que tenían una semana viviendo ahí y no se habían dado cuenta que nosotros vivíamos ahí enfrente de ellos. Pues esto me llamó mucho la atención y esto no puede ser una casualidad. Así que esto despertó algo en mí
que estaba seguro, Dios una vez más estaba tocando a la puerta de mi corazón, Carlos, para restaurar la paternidad, porque ya lo había rechazado muchas veces, ¿no? Pero esto de llevar a mi papá enfrente de mi casa a vivir, fue algo que me llamó totalmente la atención, y ahí fue como, bueno, sí, Dios, si tú quieres hacer algo en mi corazón, estoy dispuesto. Entonces me lleva a un proceso de restauración a través de convivir con mi papá. Sí, al convivir con mi padre, pues me di cuenta de quién era realmente. No era una persona en sí mala. Sí, cometió errores en su vida, el alcohol lo destruyó, inclusive lo llevó hasta la muerte. A sus 55 años ya no pudo recuperarse papá, y fallece. Así que tuve la oportunidad de conocerlo y entender que a pesar de sus errores, él tenía en su corazón un arrepentimiento profundo, vivía con mucha culpabilidad, no se perdonaba a él mismo. Si algo quería mi papá era regresar el tiempo para volver a comenzar de nuevo y no volver a cometer los mismos errores, no tomar esas decisiones que él tomó, que lo llevaron a la destrucción de su vida y de su familia también, o sea, de su hogar, porque no tan solo destruyó su primer hogar, sino que también había problemas dentro de su hogar cuando yo lo conocí. Y bueno, pues en ese tiempo que yo conozco a papá, me doy cuenta también de la niñez que él experimentó con mi abuelo. Lejos de poder tener una buena relación con mi abuelo, él fue muy lastimado física y verbalmente. Papá sale a su temprana edad de casa para buscar refugio con los amigos, para buscar lo que no encontró mi papá. Y lamentablemente se topó con cosas muy fuertes, ¿no? Que lo llevaron a la destrucción de su vida. Pero me di cuenta también de que papá no hablaba mal de mi abuelo. O sea, papá era una persona que entendía la niñez que vivió mi abuelo, y resulta que vivió lo mismo que mi papá. O sea, mi abuelo vivió lo mismo que mi papá. Entonces llega un momento en el que yo ya no canalizaba la culpabilidad o el resentimiento hacia mi padre terrenal, ni tampoco hacia mi abuelo. O sea, comenzaba a entender la historia de los dos y decía, bueno, pues es que ¿quién les enseñó a ellos a tener un hogar? ¿Quién les enseñó a ser esposo? ¿Y quién les enseñó a ser padres? O sea, no tuvieron buenos ejemplos. Obviamente esto les iba a causar una destrucción en ellos y en sus familias, ¿no? Y un momento entonces donde yo digo, pues la culpa no la tuvo mi papá, no la tuvo mi abuelo, ni creo que la haya tenido mi bisabuelo. Entonces, ¿de quién es la culpa? Hasta que entendí, y Dios habla a mi corazón a través de su palabra, que la intención del enemigo es usar a los padres terrenales cuando no se agarran de Dios, ¿sí? Porque si uno se agarra de Dios, yo lo he experimentado, yo tengo 4 hijos, si yo me agarro de Dios, sé que puedo, con la ayuda de Dios, abarcar todo lo que tiene que ver con mi responsabilidad al tener un hogar, al ser esposo, al ser papá. Pero aquellos padres que no saben acerca de esto, obviamente van a ser cómplices del enemigo sin que esta sea la intención de los padres. Pueden ser usados para repetir un patrón de herencia cultural que daña, lastima y destruye. Y esto lo vemos, Carlos, no tan solo en países como Nicaragua o en Centroamérica, sino en México también, o aquí mismo en Estados Unidos donde yo estoy. Ese es un problema global. O sea, la intención del enemigo es distorsionar el modelo correcto de lo que es la paternidad. Cuando buscamos en la palabra cómo Jesús hablaba de su Padre, él siempre quería restaurar en la gente la imagen que tenía acerca de Dios Padre. Cuando alguien le dice, bueno, Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno si bueno solo hay uno y ese es mi Padre? O sea, no desaprovechaba la ocasión para restaurar la paternidad, para restaurar la imagen y el concepto que la gente tenía acerca de Dios Padre. Entonces, nos damos cuenta que el enemigo quiere hacer todo lo contrario. Si Dios es bueno, el enemigo quiere mostrar otra cara de Dios que no es la correcta. Quiere mostrar la mentira, lo opuesto. Es por eso que
Cuando vamos a la vida de todos los días nos encontramos con padres ausentes, con padres quizás también en casa, padres presentes, pero agresivos o indiferentes, padres ocupados, padres exigentes, donde los hijos piensan que nunca van a poder superar las expectativas que tienen los papás de ellos. Bueno, tanta cosa que para la formación de un niño esto es muy malo, o sea, porque a la edad de, digo, ya cuando le lleguen a la etapa de la adultez y llega el momento de tener familia, pues no van en realidad preparados para poder desempeñar todo lo que abarca su responsabilidad al tener un hogar, ¿no? Por eso es que la familia sufre mucho, porque los que somos cabezas de hogar no estamos a veces preparados para poder llevar un hogar y cumplir nuestro propósito. Yo ahora entiendo que mi llamado al tener un hogar es ser un representante de este modelo original de la paternidad. Es la paternidad de Dios. Eso es lo que yo tengo que mostrar en mi casa. Eso es lo que yo tengo que mostrar a mi esposa, porque independientemente de que sea mi compañera, así como cuando ella estaba chica y estaba con su papi y su papi suplía sus necesidades, aún, o sea, esas mismas necesidades ya de adulta necesitan ser suplidas y yo tengo que ser un ejemplo para ahí mostrarle, llevarla a ella a los brazos de papá, de nuestro Padre Celestial, pero también a mis hijos, o sea, tengo que ser un para que ellos tengan esta herencia y la muestren en un futuro a su familia cuando llegue esa etapa, ¿no? de tener un hogar. Entonces, claro que podemos cambiar ese patrón de herencia cultural que daña, lastima y destruye, y cambiar el rumbo de las siguientes generaciones mostrando un modelo correcto de lo que es la paternidad. De ahí es donde sale el padre que siempre soñé. O sea, llega un momento donde yo hablo con papá y le digo, ¿sabes qué, papá? Yo necesito perdonarte y yo decido perdonar. Sí, yo miré a mi papá llorar como un niño chiquito de esa vez. Yo decido perdonar. Libérate de todo esto, ya no te preocupes. Mamá me enseñó que Dios era mi papá, Él se encargó de mí. Yo te libero de esto, o sea, siéntete perdonado. Y, o sea, eso ayudó mucho a mi papá, pero yo no sabía lo que esto me iba a ayudar a mí. Porque el perdonar fue lo que derribó esa barrera entre yo y Dios Padre, ¿no? Derribó ese concepto, esa imagen que yo tenía y comencé a entender que Él es bueno y que soy su hijo y que aunque en aquel tiempo los planes de un Padre terrenal no me habían incluido, hoy entiendo que los planes de mi Padre eterno me incluyen a mí y nada, esto me cambió totalmente el rumbo y me hizo escribir canciones como El Padre que siempre soñé, ¿no? Y me encuentro con que mucha gente se identifica, ¿no? con este tema de paternidad. No, y somos muchos, de verdad, los que nos identificamos con este tema. Una vez escuché a un pastor decir que nosotros pasamos nuestra vida haciendo dos cosas. Hay probabilidades de que pasemos nuestra vida haciendo dos cosas. Número uno, aprovechando toda la buena influencia de nuestros padres. Es decir, que la influencia de nuestros padres es nuestro capital primordial para empezar a desarrollar nuestra propia vida. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que pasemos toda la vida luchando por arrancarnos la mala influencia de nuestros padres. ¿Por qué razón? Porque hay muchos jóvenes, muchos hombres que su primer revista pornográfica la vieron porque la encontraron en los archivos de su papá. El primer trago se lo bebieron con su papá. El primer cigarro se lo bebieron con su papá. La primera prostituta que visitaron fue porque lo llevó su papá. Y cuando esos hombres, bueno, esos niños se hacen ya adultos, se convierten en cristianos, pasarán mucho tiempo, a menos que Dios haga una obra sobrenatural, ¿verdad? Pero tratando de despojarse de toda esa mala herencia que sus padres le provocaron. Y por eso me parece tan relevante este mensaje, porque nosotros ahora tenemos que decidir
¿de qué lado de la historia vamos a estar? Si nuestros hijos pasarán toda la vida agradecidos por nuestra influencia y serán bendecidos por la influencia que a través del Señor les dimos, o van a pasar su vida tratando de despojarse de todo lo malo que aprendieron de nosotros. Y Yo creo, Carlos, la que paternidad es fundamental en eso. sí, yo creo que el primer paso, bueno, de acuerdo a mi experiencia, porque no tan solo hay una generación que necesita perdonar a sus padres, sino que, o sea, una generación de jóvenes, sino también hay una generación de adultos que necesitan perdonar a sus padres. A lo Sí. mejor ya muchos de ellos que quizás nos estén escuchando hoy ya no están, ya fallecieron, pero sí necesitan perdonar, necesitan soltar. Por eso para Dios es tan importante, y nos lo enseña en su palabra, el que nosotros aprendamos a perdonar, porque nos engancha si no perdonamos. Rompemos el puente por donde tenemos que pasar para avanzar hacia los brazos de nuestro Padre Eterno. Entonces, yo sí, cuando comento este testimonio o canto canciones como esta, mucha gente, no tan solo jóvenes, sino en su mayoría adultos, se han acercado quebrantados por cosas como estas que te acabo de platicar ahorita, y que dicen, yo también pasé algo así. O sea, o yo tuve a papá en casa, pero fui maltratado. O sea, muchas veces recibí golpes o recibí palabras muy fuertes, o tuve un padre ausente y nunca pude llenar ese vacío. O sea, muchos testimonios de gente mayor, y también se sienten culpables y caminan con culpabilidad porque repitieron la misma historia con sus hijos, ¿sí? Lo primero que yo digo es, perdona, suelta, deja ir y comienza de nuevo. O sea, corre hacia los brazos de tu Padre Eterno. Y eso es como un nuevo comienzo, donde el Padre ya lo guía a ser un mejor papá para sus hijos, ¿no? Así es. Entonces, suelta, perdona, y luego ve con tus hijos, ármate de valor y pídele perdón. O sea, hijo, hija, quiero pedirte perdón. ¿Por qué, papá? ¿Tú pidiendo perdón? Qué raro, ¿no? ¿Por qué quieres pedir perdón? Pues por el cinturón, ¿verdad? Aquel cinturón cabecito de piel que estaba en la casa. ¿Cuántas veces en culturas, por ejemplo, como la mía, mexicana, híjole, es algo es pan de todos los días? Sí. Y bueno, no tan solo eso, sino quiero pedir perdón por que no tan solo te lastimé físicamente, sino verbalmente, porque muchas veces dije cosas que no estaban en mi corazón, pero la misma amargura de no perdonar, de no soltar, el mismo resentimiento que he acumulado hasta hoy, que no había soltado, me llevó a lastimarte una y otra vez. Y es que eso es lo que hace el enemigo. Ahí es cuando yo digo que usa a los padres como cómplices sin que sea la intención de los padres. La misma amargura que esto produce, si uno no perdona, si uno no suelta, si uno no sana, viene a aplicarlo con los hijos y se vuelve a repetir la misma historia, el mismo patrón. Es como el enemigo trabaja de manera sutil en los hogares. Sí. De verdad que este también es un mensaje, obviamente, para todos los padres nicaragüenses en particular, porque yo sé que nuestra cultura ha sido así. Hemos delegado a nuestra esposa la crianza de los hijos a la iglesia y a la escuela. Yo me encargo de llevar la comida. Eso es todo. Por eso es que ahora, cuando estamos en la casa y de repente la pandemia lo que vino a hacer fue esto. Yo me lo figuro de esta forma. ¿Has visto? Figúrate la imagen de un tráfico, un embotellamiento, un tráfico que no para y que carros van y vienen y de repente la pandemia le pone stop a todo y de repente nos encontramos viéndonos a la cara y decimos, bueno, hay una estadística que no es oficial, pero sí he escuchado muchos pastores comentarla, que ahora se han elevado los problemas matrimoniales justamente por eso, porque no se conocían tanto, ahora es cuando se conocen, y entonces aquí es cuando se necesita que algo distinto pase en la casa, en el hogar, que haya una transformación para poder sobrellevar esta situación que nos, digamos que casi nos obliga, aunque no sé si suena bien la palabra, pero que nos pone nos ubica en la posición de estar juntos, Nadie puede salir, nadie puede ir allá. Tenemos que hablar, tenemos que conocernos, tenemos que conversar. Y aquí es cuando se necesita el referee.
Y si hay alguien que en realidad juegue el papel para unir a la familia, es Dios. Y lo traigo también a colación porque pensando en tu disco más reciente de Ven a mi casa, pensando en la letra, pensando en que si hay algo que necesitamos en esta casa, mi esposa, mis hijos y yo, es a Dios. Si hay algo que necesitamos para podernos conocer, para podernos abrazar, para recobrar la armonía en la casa, para que papá vuelva a ser papá y tome su posición, que mamá vuelva a ser mamá y que no nos dejemos influenciar por corrientes que la mujer es más, que el hombre es más, que los hijos son reyes. Para retomar el diseño original, solamente Dios. Y aprovechando eso, Abel, y pensando también en tu canción, no sé si podemos seguir, profundizar un poquito más en este tema, pero escuchar un poquito de esa canción de Ven a mi casa. Por cada pasillo, por cada rincón, tu presencia déjanos sentir. Del amanecer hasta el anochecer, tu presencia déjanos vivir. Y hoy, desde mi hogar, haré un altar para adorar tu majestad. Hoy mi familia he decidido entregar a tu voluntad. Por eso ven, oh ven, ven a mi casa. Ven y vive entre nosotros, buen pastor. Déjanos verte. Edifica nuestras vidas con tu amor. Edifica nuestra casa, mi Señor. Amén, amén, amén. Edifica nuestra casa, oh Señor. Este fue tu proyecto de 2016 y es un proyecto muy familiar, Abel. Yo he escuchado la mayoría de las canciones y muchas de las letras tienen que ver con la esposa. Hay una canción para la esposa, para la familia, para los hijos. Una canción que me ha impactado, no tenés idea cómo. Tengo dos chiquitos de 4 y 7 años y tampoco quiero estar ausente, como dice esa canción. Pero retomando de Ven a mi casa, toda esta experiencia tuya con tu papá, a través de la canción del Padre que siempre soñé, ¿de qué forma te han modificado la manera en que ves a la familia como esa responsabilidad que Dios ha puesto en tus manos? ¿Y cuál es el mensaje que transmitís a la gente? Bueno, Ven a mi casa, la esencia de este disco es el invitar al Señor al hogar. Si tú te fijas, cada canción va hablando de necesidades diferentes que existen dentro de la familia. Son necesidades que hoy grita la familia en nuestra sociedad y que no están siendo suplidas del todo. Entonces, mi esposa y yo desde un principio comenzamos a tener esa visión de hacer un disco en el que se incluyera a la familia. Un disco reflexivo, pero también un disco que inspirara el hacer del hogar un lugar de adoración, como dije hace rato, un refugio en medio de un mundo difícil, porque la familia también está siendo muy atacada. Como tú dices, no es tan solo el virus que se está viendo ahorita, sino que hay otros virus con los que necesitamos acabar, y es que el modelo de lo que es familia, el modelo de lo que, o la imagen o el concepto que existe de la palabra familia en nuestra sociedad ya no es el mismo que está en el corazón de Dios. Entonces, sí necesitamos
como sacarlo de nuevo a la luz para que la gente lo entienda, ¿no? Así que a través de este disco nosotros quisimos poner nuestro granito de arena para decirles a las familias todas esas necesidades que tienen ustedes, o todas esas necesidades que tiene la familia el día de hoy, pueden venir a ser suplidas si ponemos a Dios como el centro de todo. Sí, aquí el problema es que hemos sacado a Dios del centro del matrimonio. Primero lo hemos sacado del centro de nuestro corazón, lo hemos sacado del centro del matrimonio, lo hemos sacado del centro en la relación con los hijos, lo hemos sacado del centro de la familia, y entonces la familia se viene abajo y la sociedad también se viene abajo. Entonces, a través de este disco queremos inspirar a la sociedad, a las familias de nuestra sociedad, que invitemos al Señor para que esos valores y principios eternos vuelvan a ser el cimiento de nuestra casa. Que recordemos lo que nos dice la palabra: si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Él no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores. Es decir, el mensaje es muy sencillo. Abel, por demás es de que salgas a trabajar y ganes el dinero con el sudor de tu frente para proveerle a tu casa. Si tu casa no está fundamentada con mi palabra, con valores y principios eternos, si yo no soy el cimiento de tu casa, vendrán los fuertes vientos y la derribarán. ¿Sí? Pues lo que queremos promover a través de estas canciones es estos valores y principios eternos que le dan estabilidad al hogar. Recordemos que Dios es el proveedor, es la fuente de todas las cosas. Él es el proveedor de los valores y principios que le dan un balance a la familia, que le dan estabilidad a la familia. Si sacamos a Dios del centro, pues todo se viene abajo, y es lo que estamos viendo allá afuera, ¿no? Pues podemos, independientemente de lo que esté pasando afuera, podemos hacer de nuestro hogar un lugar diferente para vivir. Y solamente necesitamos humildad para decir: Señor, yo reconozco que no puedo guiar mi casa, no puedo guiar mi hogar, no puedo guiar mi matrimonio, no puedo guiar la relación con mis hijos, no puedo guiar a mi familia si tú no estás en el centro de mi corazón y si tú no eres el centro de mi casa, ¿no? Estaba pensando en una idea loca, hipotética. ¿Qué tal si de repente los gobiernos de los países dijeran: bueno, la nueva noticia es que esta va a ser una cuarentena definitiva, permanente, una nueva normalidad, y a partir de hoy usted nunca más va a poder salir de su casa? Para muchos sería la peor noticia que pudieran recibir. Para otros sería la mejor noticia que pudieran recibir. Pasar en su casa permanentemente, cuando se ha logrado lo que acabas de mencionar: convertir nuestra casa en una especie de ecosistema distinto, un lugar diferente. Es mi casa, pero no es el lugar aburrido que muchos puedan pensar. Es el lugar donde se ha cultivado el amor de Dios, el lugar donde hemos cultivado valores, donde hemos sembrado, donde hemos trabajado, y suficiente espacio para vivir una aventura de vida, criando hijos, alimentando el matrimonio, haciendo todo aquello que la Biblia llama aquello digno de alabanza, aquello que se necesita en los hogares para poder crecer. Y entonces el hogar se llega a convertir en ese momento en ese espacio donde el amor crece, donde se espera con paciencia, como el labrador, como el sembrador pone una semilla y espera con paciencia ver esa semilla germinar en el corazón de los hijos, porque se convierten en terreno fértil. Y solo sembrar una semilla en el corazón de los hijos y esperar que esa semilla fructifique le da suficiente emoción a la vida. Porque ver a los chiquitos crecer, yo veo a mi hijo de 4 años y verlo decir textos bíblicos, tratar de comprenderlos, tratar de ir a la medida de su mente, de la edad de 4 años, tratar de digerir algunas verdades. Eso es emocionante. Y saber que yo como padre, que mi esposa como su mamá, estamos trabajando en esa tarea de tanta aventura, de tanta bendición, a uno le da emoción suficiente para vivir, para tener motivación de levantarme todos los días y decir: voy a ver cómo está. Así como hay gente que se levanta y va al jardín a ver cómo está la matita que sembró anoche, ver qué tal está esa semilla que sembré en mis hijos, qué resultado está dando.
Hermoso. Esa fotografía me encanta, de vos en la mesa con la familia y grafica muy bien de lo que estamos hablando, Abel. Claro, claro. Así que, bueno, nuestros hijos ahorita, Carlos, están pues muy bombardeados por todos lados, Sí. para darles cosas que los pueden desviar, ¿no? Y son muy receptivos, o sea, la juventud de hoy o los niños son muy receptivos a lo que el mundo les quiere enseñar. Y obviamente tenemos que cuidar lo que ven, lo que están comiendo espiritualmente. Pero a lo que voy es que son tan receptivos que nos estamos perdiendo o los estamos, ¿cómo te diré? Privando de valores tan hermosos que les podemos transmitir, que nosotros ya sabemos, ¿no? Que es su palabra. Si Amén. vemos que el mundo los quiere bombardear y ellos reciben muchas veces estas cosas, ¿por qué nosotros no aprovechar el tiempo que estamos en casa, darles su palabra, para darles este alimento espiritual, el cual produce buen fruto? Que a lo mejor ahorita no va a ser fácil, es todo un proceso, el desintoxicarse, el desarraigar a lo mejor hábitos a los que están acostumbrados, pero llegará el momento donde ellos van a anhelar estas palabras eternas, estos principios, estos valores. Se me viene a la mente aquel pasaje que dice: cuán dulce es tu palabra a mi paladar, más que la miel, ¿no? Sabes que en la cultura allá en Israel, pues desde pequeños los ponen a aprender la palabra, y de premio, al aprenderse su porción del día, de premio les dan a los niños miel, y les dan unos terroncitos de miel que a ellos les encanta, ¿no? O sea, se les deshacen en su paladar. Uh-huh. Y es una delicia. Pero llega un momento donde la palabra llega a ser una adicción para el niño, ¿sí? Así como también llega a ser una adicción para nosotros los adultos. Llega un momento donde ellos dicen: es mejor tu palabra a mi paladar, es más dulce a mi paladar que la misma miel que me das a probar de postre por haber leído mi porción del día, ¿no? Así que Sí. llega un momento donde nuestros mismos hijos van a anhelar estos valores y principios que le estamos enseñando a través de su palabra. Hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Sí, y por eso es relevante la figura del sembrador que te mencionaba, porque, por ejemplo, Isaías 55:10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Es el ejemplo de la lluvia y la nieve. Luego dice Isaías: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El mismo efecto que tiene la lluvia sobre mi esposa hace poco me decía: qué bonito que se ve, qué bonita que se ve la grama. Le decimos aquí al césped. Qué bonita que se ve. Y no tiene el mismo verdor que cuando la regamos con el agua potable. Cuando estamos en el verano donde no hay lluvia, uno hace el esfuerzo por estarle poniendo agua, pero esa agua no tiene las mismas propiedades del agua de lluvia. Cuando la lluvia cae, el verdor que produce y el efecto que producen las plantas no se compara al efecto del agua potable. Y entonces dice Isaías: así como la lluvia cae y hace producir y germinar, así será mi palabra. Y entonces por eso cuando sembramos la palabra de nuestros hijos, ahí de poquito en poquito iremos viendo ese efecto en sus hijos. Y eso es emocionante, emocionante. Abel, quiero agradecerte muchísimo. Quiero que, si podemos cerrar este espacio con una oración, pidiéndole al Señor por todas las familias del mundo y de Nicaragua. Bueno, sí somos parte del mundo, ¿verdad? Pero sí sé que hay muchísima audiencia nicaragüense ahora mismo viéndonos. Y entonces, cerrar con una oración, por favor. Claro que sí. Padre, te damos gracias porque tú has sido nuestro refugio por generaciones. Estamos completamente seguros de que tú tienes control de todas las cosas, de todo lo que sucede. Tu palabra nos enseña que no se mueve una hoja de un árbol si no es tu voluntad. ¿Sí? Hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Gracias, Padre, porque nos cuidas, nos proteges, nos provees.
Gracias porque nos enseñas, nos guías. Somos tu pueblo y tú nunca vas a dejar a tu pueblo, Señor. Y si todo esto es el inicio del fin de los tiempos, tú dijiste que ibas a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Enséñanos, Señor, a confiar completamente en ti, a depender de ti en todas las cosas. Pero también, Señor, a no vivir en temor, no vivir en incertidumbre, no vivir, Señor, en qué será el día de mañana. Oh, si tú alimentas a las aves del cielo y viste los lirios del campo, ¿cómo no te vas a encargar de nosotros si tú eres nuestro papá? Señor, sabemos que tú a tu pueblo siempre lo mantendrás bien. Y te pedimos, Señor, que nos hagas disfrutar de cada momento en casa. Sabemos que las noticias a veces son muy amarillistas y todo lo que se escucha, Señor, en los medios de comunicación, quizás la intención es, no sé, quizás producir miedo, producir control, Señor, qué sé yo, pero Señor, enséñanos. Sabemos que tenemos que cuidarnos, pero enséñanos, Señor, a confiar en ti, a disfrutar de cada momento, Señor, que tú nos permites estar en familia para poder entender las cosas que son importantes y también darnos cuenta, Señor, de lo que no es importante. Enséñanos, Señor, en este tiempo a desarraigar todo aquello que no te sirve y siembra en nosotros las cosas, Señor, que aún necesitamos introducirlas, Señor, a nuestros hábitos, a nuestra manera de vida, Señor, y que sabemos que producen buen fruto. Enséñanos cada día, Señor, a agarrarnos de ti. Sabemos que tú eres fiel y pronto, Señor, si es tu voluntad, estaremos contigo, Señor, donde ya no habrá pandemia, donde ya no habrá virus, donde ya no habrá maldad, donde ya no habrá inmoralidad, donde ya no habrá violencia, donde ya no habrá ningún tipo de estos problemas que hay en el mundo, sino que seremos gobernados por ti y tu reino, tu gobierno será perfecto. Anhelamos. Señor, enséñanos a orar de esa manera, así como cuando alguien te preguntó cómo debíamos orar y entre todo lo que tú dijiste algo tan hermoso que es: venga tu reino. Señor, enséñanos a orar de esta manera. Señor, venga tu reino, establece tu reino ya. Nos surge que tu gobierno perfecto venga a ser establecido en toda la tierra, Señor, para que se acabe todo lo que daña al mundo. Damos gracias y te bendecimos, y gracias por este privilegio de estar con mis queridos hermanos. Amén. Amén, amén. Abel, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de tu casa y de tu corazón también, habernos compartido los testimonios de tus canciones, de tu vida y esa pasión por la familia que yo sé que está dando muchísimo fruto, y muchas familias están siendo bendecidas por tus letras, por tus canciones, por tu vida, por tu testimonio. Así es que te agradezco muchísimo. Qué manera tan bonita de conectar Managua con Phoenix, ¿verdad? Tan lejos que estamos, sí, pero tan cerca ahora. Sí. Qué bendición. ¿Cómo Qué no? bendición. Hay que sacar lo bueno de la tecnología. Así es. Abel, bueno, vamos a dejar en la descripción del video tu enlace al canal de YouTube, de las plataformas distintas donde la gente puede adquirir tu música. Entiendo que Spotify, ¿verdad? ¿Qué otras plataformas para que la gente pueda seguir disfrutando de tu música? Sí, bueno, en todas las redes sociales estoy con un nombre que es Abel Zavala Music. Abel Zavala Music, ya sea en YouTube o en Facebook o en Instagram, en Twitter, todo lo tengo con ese nombre, Abel Zavala Music. Y en Spotify, pues simplemente, u otras plataformas como Amazon, iTunes, estamos como Abel Zavala. Así que, si Dios pone en su corazón escuchar todas estas canciones, lo pueden escuchar a través de YouTube también, sin problema, sin que tengan que pagar o comprar la canción, etc. Así que está accesible ahí para todos. ¿Cómo no? Muchas gracias, Abel Zavala. Gracias por tu vida y testimonio. Y ustedes, amigos, recuerden que la próxima semana nos encontramos otra vez en otra plática en tiempos de pandemia. Compartan este video, envíenselo a sus amigos que saben que están pasando algún tipo de situación particular de la que hablamos hoy y hagamos crecer más. Y como siempre les digo, viralicemos lo bueno. Hasta la próxima semana.
Estamos aquí en Puerto Rico, ya tú sabes. Encerrado, ¿y usted? Pláticas en tiempos de pandemia, un espacio para conversar entre amigos. Hoy con un gran amigo. Conversaciones sencillas y francas, con pastores, líderes de alabanza, líderes cristianos y mucho más. No te lo perdás porque cada plática trae algo especial.